Esta semana en Cinculillo tenemos una persona invitada especial que nos va a hablar sobre lo político del deporte. Y como siempre, vamos a tratar de establecer la relación entre política pública, micropolítica y complejidad. Quédate a ver esta entrevista y luego yo voy a hacer un análisis en otro video. Cinculillo. La persona que nos regaló su tiempo para explicarnos qué es lo que contiene la política pública del deporte nos pidió reservas sobre su identidad y por ese mismo motivo su voz aparece modificada y esta persona no aparece en cámara. Lo que no quiere decir que su opinión no sea válida, es realmente una persona conocedora del tema y su opinión y sus aclaraciones nos permitieron producir el contenido de esta semana para Cinculillo. Bueno, listo. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues para todas y todos, hoy vamos a estar hablando del tema del deporte, de la política pública del deporte, y la persona que me acompaña hoy pues ha tenido una trayectoria deportiva y además conoce bien cómo funciona el sistema del deporte y la política pública del deporte. Entonces, pues muchas gracias. Yo te quiero hacer en principio 3 preguntas. La primera pregunta sería, ¿cómo se puede entender la política pública de deportes en Colombia específicamente? La política pública en deportes se debe entender a partir del desarrollo de 4 instituciones y de las organizaciones que sostienen, digamos, esas instituciones. Por una parte es el deporte, con su principal enfoque que puede ser el competitivo, que es lo más visible, lo que más le gusta a la gente, tal vez lo que se ha posicionado durante mucho más de un siglo y que es la competencia deportiva. La segunda, la educación física, porque la educación física de una u otra manera es la primera puerta y a veces es tal vez la única práctica que realizan las personas, lo que ven en su educación, pero a través de esa educación física también aprenden del mismo deporte. El tercero puede ser la recreación y tiene que ver con el tema lúdico. Las personas buscan también, digamos, una parte lúdica y un disfrute, digamos, de la vida a través de diferentes prácticas que se asocian con lo físico. Y el cuarto escenario, que es el más reciente, es la actividad física y probablemente es el de mayor crecimiento, porque la actividad física comienza a ser y a identificar las prácticas y la expresión de muchísimas personas en el mundo. Entonces, para entender la política hay que entender las prácticas y qué organizaciones giran alrededor de cada una de esas prácticas. Probablemente el sistema competitivo está girando más en torno al deporte asociado, al movimiento olímpico. Probablemente hay otras prácticas como las de los gimnasios o los diferentes lugares que ofrecen servicios de actividad física. O también pueden ser hasta un parque de diversiones, puede ser un espacio para la recreación que tal vez la gente no lo tiene contemplado dentro de las políticas y solamente se está viendo una pequeña parte que puede ser lo de alta competencia. Ok. Un ejemplo, digamos, de la diferencia entre eso, competencia y de pronto actividad física, entendiendo pues qué es la institución del deporte, ¿no? Hay una característica común en los dos y es que mueven emociones en las personas, pero son diferentes las emociones que se mueven digamos, en las prácticas deportivas. Uno puede ver que en la competencia se mueven ese afán competitivo de que está en la misma definición del deporte, es lo que mueve la práctica. Y eso, digamos, genera, digamos, una serie de prácticas y de elementos que no son, que pueden llevar, digamos, inclusive, digamos, no sé, a la confusión, al enfrentamiento, al ver al rival como un enemigo, y eso, digamos, de una u otra manera genera una práctica diferente a la que se hace sin una presión por la competencia, y esa está mucho más identificada en la actividad física, donde prima más un beneficio propio, una idea de bienestar o inclusive una idea de expresarse a través de algún deporte, pero sin necesidad de un reconocimiento, como pasa en el otro lado de la alta competencia, donde se busca se busca afanadamente un reconocimiento de algo. Vale. Ya te hice una pregunta que no estaba, pero lo siento.
¿Cuáles serían los actores clave de la política pública del deporte? Yo creo que hay un actor importante y es el Estado, es el primero. ¿Por qué? Porque de él dependen los principales programas para que las personas puedan acceder a las diferentes prácticas. Digamos que el Estado hace grandes inversiones precisamente para generar esas oportunidades de práctica en las personas. El segundo actor es lo privado. Lo privado, digamos, ¿por qué es importante? Porque ellos de una u otra manera no solamente tienen ese objeto social, digamos, que puede ser ofrecer algunos servicios deportivos, sino que también tienen la posibilidad de generar círculos de práctica más cerrados. Entonces, digamos, no siempre, digamos, la práctica es tan accesible y digamos que el privado puede limitar la práctica de la actividad física, ya sea que la puedan acceder o simplemente, digamos, también se puede, digamos, alguien que no pueda acceder, digamos, al sistema privado, pues simplemente va a estar por fuera. Tiene que buscar otra oferta. Digamos que hay ahí como la ley de la oferta y la demanda, entonces ahí los actores privados son importantes en esto. Y el tercero es la sociedad, o sea, lo que yo llamaría la sociedad civil, porque hay cada día más grupos de interés en el deporte, la recreación y la actividad física, y esos grupos de interés no necesariamente tienen el interés de beneficiarse de una oferta pública, no tienen el interés tampoco a veces de comprar un servicio público, sino que tienen el afán de promover, opinar o practicar algún deporte de manera muchísimo más libre o de proponer nuevas prácticas, que parece ser uno de los escenarios que más está creciendo. Uno de los escenarios que más está creciendo es el de nuevas prácticas y de nuevas alternativas para entender precisamente el deporte. O sea, no todo está escrito, o sea, muchas cosas están comenzando a surgir y muchas personas se están comenzando a identificar con las prácticas físicas en general. Otra vez me va a salir, pero es que ese tema, como lo habíamos hablado un poquito antes, esas nuevas prácticas son prácticas que de repente están corriendo la definición tradicional del deporte, pero que en el fondo también tiene como esa inspiración que tú decías de esa práctica física, de alternativas que de repente no están todas relacionadas con la competencia, sino con un disfrute, ¿cierto?, de la actividad, del ser, algo así. Digamos que hay varios elementos. El primero, no todo el mundo se identifica con el deporte. No todo el mundo se autoidentifica como deportista y busca hacer algo que sea una práctica física, pero no necesariamente identificada como deporte. Y lo segundo y lo más importante es que el deporte comienza a ser una manera de expresarse. Entonces, al comenzar a dar una nueva manera de expresión, comienza a fortalecer algo que ya sabíamos, y era que el deporte es un hecho social. Pero entonces, como hecho social, la gente también expresa ahí varias maneras de pensar, de ver la vida y de leer sus entornos, porque hay ahí otro elemento importante, y es el entorno. Entonces, muchas prácticas dependen de lo que se tenga en el entorno. Entonces hay gente que probablemente le gusta más la naturaleza, y ahora está de moda muchísimo el trekking y la caminata. ¿Por qué? Porque se identifica con eso y es una manera de expresar de una u otra manera un valor y una afinidad con el medio ambiente. Pero hay personas que, por ejemplo, quieren conocer las carreteras y el ciclismo está muy fuerte. Quieren tener esa sensación de estar en una vía, de conocer, de inclusive de hacer un equipo, pero no necesariamente competir en un sistema asociado y ganar una medalla. A veces los mueve más el contacto social, y pues las nuevas prácticas pueden ser una oportunidad también para ser más social, que es la base en general de todas estas prácticas. Danos un ejemplo de alguna de estas prácticas deportivas que estén como en la frontera, que estén innovando, cosas que uno diría como esto, ¿qué está pasando acá con el deporte? Que se está transformando, expresiones, por ejemplo, de la juventud respecto de esa práctica deportiva y esa expresión, pues, de identidad. Pues uno de los cambios importantes es el running.
O sea, el running está cambiando y uno ve en el mercado en este momento que hay competencias, yo diría que cada 8 días. Entonces, ¿y por qué está cambiando? Porque sabemos que cada vez no solamente se vinculan nuevos actores privados que ofrecen el evento, sino que en general las personas quieren ser parte de ese movimiento y está llevando a que la práctica aumente. Pero también hay algunas prácticas que uno pensaría que no es posible. Digamos, hace poco vi un torneo que se está haciendo de ecuestre, pero en caballitos de palo. Entonces uno dice, bueno, están aplicando y tratan de replicar un sistema deportivo con reglas, con jueces, con todos los parámetros, pero pues no es exactamente el tipo de deporte a lo cual uno está acostumbrado. Hace poco inclusive también se están comenzando a hacer competencias de drones. Las competencias de drones también tienen unas reglas, son parecidas o a veces tienden a ser similar a las regatas. Entonces digamos que tienen unos puntos de inicio, final, están comenzando, digamos, son nuevas prácticas, como les mencionaba, que tienen que ver con el aprovechamiento de los elementos que tiene el entorno y las facilidades que se puedan dar. Pero sí, definitivamente las nuevas prácticas muestran que las personas en general quieren expresar nuevas maneras de hacer deporte, actividad física o recreación. Qué maravilla. Eso me parece muy chévere por precisamente la expresión, ¿no? No quedarnos como en cualquier sistema anterior. Te voy a hacer la pregunta, la tercera que teníamos acá preparada, pero luego te voy a hacer otras. ¿Qué implica? O sea, hay visiones de política pública, ¿cierto? Y esas visiones de política pública del deporte, pues seguramente están asociadas a esas instituciones que mencionaste al principio. Entonces, la competencia, la educación física, la recreación y la actividad física. ¿Qué implica, digamos, la intersección entre política pública y cada una de estas expresiones de formas del deporte? Pues digamos que implica en el sentido práctico una definición de cuáles problemas se van a atender y a qué se le va a dar una prioridad, que digamos que lo clásico es definir el problema. O sea, las políticas públicas pueden irse a donde esté, digamos, los asuntos, digamos, más visibles en cada una de estas áreas. Pero hay otro elemento y es que también permite, digamos, la organización de esos grupos de interés y también permite que se decanten los conflictos, porque de una u otra manera en el deporte no se va a poder ser equitativo con todos, sino que de una u otra manera se va a priorizar algunas líneas de trabajo y otras no. O sea, no todas las líneas, no todos los deportes, no todas las líneas de trabajo se van a solucionar a través de una política pública, pero sí se van a priorizar algunas que son importantes. Y digamos que ahí el papel, digamos, de la política pública es tratar de dar un orden a todas esas demandas sociales que hay alrededor de cada uno de esos ejes. Eso sería como lo más importante. Claro, y entonces ahí te voy a hacer acá un par de preguntas adicionales. Tenemos unos recursos siempre limitados y de repente incluso se van disminuyendo en lugar de aumentarse con el tiempo, como puede estar pasando en este momento en Colombia. Y esos recursos limitados, pues entonces hay que distribuirlos en esas, ¿no? En esas líneas, la competencia, la educación física, la recreación y la actividad física. Entonces yo supongo que también esa mediación de la política pública tiene que ver precisamente en la priorización también de cómo entrego los recursos y con quién, digamos, trabajo de manera aliada para alcanzar lo que supongo serían como los objetivos que se tratan en cada una de estas líneas. Sí, digamos que los recursos apoyan cada una de estas líneas y, digamos, por ejemplo, en el caso del deporte asociado, que es el que corresponde a los clubes, ligas y federaciones, el dinero público apoya, digamos, a estos organismos porque ellos tienen, precisamente no solo por la organización, sino ellos tienen, digamos, la competencia de generar
y organizar, digamos, cada una de las modalidades deportivas. Digamos que eso es como lo primero. Y lo segundo, los demás recursos dentro del sistema público deben permitir el fomento, no solamente el fomento, tal vez la construcción de infraestructura y las demás ofertas que en general es que tratan, digamos, de que las personas puedan acceder al deporte de la recreación sin necesidad de acudir al sistema privado, o sea, es decir, de comprar algún servicio deportivo, sino que puedan existir algunos programas públicos donde la gente pueda participar y beneficiarse. Esa parte, digamos, de la oferta privada tiene que ver con una parte de la organización del deporte, que es este deporte asociado. Un poquito voy a tratar de parafrasear a ver si me estoy equivocando. Tenemos como escuelas y clubes, las ligas, las federaciones, que al final van como encaminadas hacia el Comité Olímpico Internacional. Es como una estructura piramidal, jerárquica, más o menos según puede uno entender, y está también territorializada, y es como temática, digamos, ¿no? Entonces supongo que el club de las personas que les encanta ir a correr está afiliada o asociada a la liga de atletismo de cualquier pues, municipio, departamento, lo que sea, y estas están nuevamente asociadas a las federaciones y las federaciones nuevamente escalando un poco hacia arriba están asociadas al Comité Olímpico Internacional. Sí, digamos que el sistema del deporte asociado, eso es parte del Sistema Nacional del Deporte. En ese sistema sí es piramidal, pero y corresponde precisamente, digamos, a una escala en la cual las ligas corresponden a cada departamento, las federaciones son del nivel nacional y el Comité Olímpico, solo hay un Comité Olímpico Nacional y digamos que ese es como el esquema de pirámide del deporte asociado. Ok, pero también, digamos, precisamente por claridad, esta es la oferta privada. Parte de la oferta privada, porque, por ejemplo, un gimnasio es parte de la oferta privada de temas de actividad física. Ya. Por ejemplo, pueden existir los clubes sociales que también ofrecen diferentes actividades deportivas que también son privadas. Pero en general, digamos, la organización de un deporte sí depende muchísimo de las directivas que tenga una federación y que tenga su deporte. Porque es una característica especial del deporte, es que tiene una normatividad y tiene una normatividad única. Entonces, las organizaciones deportivas lo que hacen es mantener el cumplimiento de esa normatividad. O si no, habrían varias versiones del fútbol o varias versiones del baloncesto. Y lo que hacen los organismos deportivos es mantener la aplicación de las mismas normas en el deporte como parte, digamos, de la práctica. Ok, pero entonces también para entender un poquito más esto, de todas maneras, yo por ejemplo, Ivonne Borges podría decir, ve, a mí me llama la atención esto de saltar en un caballito de madera y puedo buscar a 5 personas que digan, venga Ivonne, vamos a hacer el deporte de saltar caballito de madera con usted. Yo podría organizarme de manera privada, ¿cierto? Como tú estás señalando, para hacer esa práctica deportiva. Y entonces si yo me asocio para hacer esa práctica deportiva, pues ya sería también una organización, digamos, que hace parte de la sociedad civil, sería privada, ¿no? No estaría, digamos, intermediando allá con la administración pública y puedo realizarlo, ¿no? Seguramente, como tú dices, ¿no? Siguiendo las reglas y los parámetros que se van definiendo, ¿no? En este caso, que supongo que está en desarrollo para la práctica deportiva de ese deporte en específico. Sí, pero hay otro elemento clave para eso y es el reconocimiento deportivo. Entonces, para que un deporte sea reconocido debe cumplir varios parámetros y uno importante es digamos, es que tener esos reglamentos claros, pero 2, que exista una organización internacional para que ese deporte se pueda practicar igual en todo el mundo. Ese es digamos, como pues no son todos, pero ese es un principio. O sea, el principio es tener como una unicidad en la práctica y en el reglamento.
y eso implica, digamos, que yo puedo crear el deporte, pero se debe, digamos, a nivel internacional reconocer bajo las mismas reglas. Por eso el deporte asociado funciona así, porque tiene, digamos, trata de mantener una práctica única, y el lenguaje, digamos, mediante el cual se practica es el mismo, digamos, en todo el mundo. Eso, digamos, eso garantiza precisamente que la práctica sea similar y equitativo para poder hacer, digamos, un sistema deportivo global. Como uniforme. Uh-huh. No obstante, hay como casos particulares, ¿no? La liga de béisbol en Estados Unidos tiene la versión este y la versión oeste. Y luego está como un gran nacional, ¿no? Las finales. Y tienen algunas diferencias en las reglas que existen entre la oeste de la este, ¿no? Y sin embargo, pues al final se reúnen y comparten, digamos, esta gran final de la regla. Entendería yo que de todas maneras en Estados Unidos el sistema del deporte tiene algunas particularidades adicionales en cómo se organiza, por ejemplo, de manera privada. Sí, sin embargo, la Organización Internacional del Deporte haría, digamos, o sea, estamos hablando de una federación internacional, unificaría siempre la regla. Puede que existan algunas diferencias en la práctica, pero digamos que esa es una de las funciones también, porque el deporte de una u otra manera también tiene organismos internacionales que lo que hacen principalmente es unificar también esos reglamentos de práctica. Pero sí, hay algunas diferencias, pero si va a haber una competición internacional, el que haya estado ajustando su práctica tiene que acogerse al reglamento internacional. Claro, igual por ejemplo en una organización yo podría tener, en ese caso hipotético, ¿no? Entonces estoy creando mi organización, mi asociación ya privada, particular, un club, lo que sea, depende de si busco un reconocimiento deportivo para una práctica deportiva específica. Pero si me mantengo un poco, digamos, en el ámbito local, estoy acá en esta ciudad, etcétera, pues podría de todas maneras tener algunas particularidades la práctica en específico, solo que cuando entonces me voy al escenario tal vez a enfrentarme con otras ligas, clubes, pues ya tengo que asumir esa unicidad. Sí, igual, digamos, el tema de los reglamentos en deportes es supremamente esencial porque casi todas las prácticas tratan de mantener las mismas reglas definidas y eso está en la misma esencia del deporte. La idea, digamos, del deporte es que tenga unas reglas claras y que todos juguemos, digamos, en ese sistema competitivo bajo unas reglas comunes. Sin embargo, pues muchas prácticas pueden ser deportivas, pero no necesariamente se tienen que organizar al sistema de reglas y ahí son prácticas mucho más recreativas. Entonces digamos que cuando hacías la primera pregunta sobre qué se debe tener en cuenta, se debe tener en cuenta que muchas de estas prácticas que están fuera de los reglamentos pueden ser también unas prácticas recreativas o unas prácticas libres, pero no, digamos, la característica esencial una de las características esencial del deporte es que para que exista la competencia, la norma debe ser igual para todos. Entonces la normatividad sí va a ser similar y eso incluye no solamente las reglas van desde las dimensiones de la cancha, el tipo de elementos que se utilicen, la vestimenta de los participantes, los tiempos de juego, los puntajes. Entonces digamos son varias cosas en las cuales si no se tuviera una regla estándar sería difícil competir. Y si se acordaran antes de la competencia, sería todavía más difícil ponerse de acuerdo. Entonces, digamos que ese es un principio, digamos, de los reglamentos del deporte. Digamos que eso es una característica esencial que pues está en la naturaleza del deporte, ¿no? Nace así. Claro, bueno, yo hago la pregunta un poco más en el sentido de me parece particular estas jerarquías del deporte asociado. Porque yo podría decir, vea, yo agarro una bici y me subo una montaña y disfruto de hacer eso
sin pensar en por ejemplo, en el reglamento del peso de la bici, de todos los elementos que debo llevar o no, siempre hay que llevar el casco, o los tiempos mínimos, o las marcas, o etcétera, porque yo estoy disfrutando un poco como tú decías, ¿no? Estoy expresándome y tengo una identidad a partir de poder agarrar una bici y subir una montaña, sin tener que estar en un club, en una escuela, en todo este esquema de deporte asociado. O sea, incluso, por ejemplo, pasando por encima todas las reglas, como puede ser que en lugar de demorarme media hora, me demoro hora y media, porque voy despacito subiendo la montaña, pero eso igual me place, por ejemplo, acá jugando la palabra. Eso todo también es posible, ¿no? Sí, y yo pensaría que la mayor cantidad de prácticas se hace por fuera, digamos, del deporte asociado y la competencia. Y digamos que eso es en gran medida importante, digamos, actualmente. Cuando sale un deportista, muchos quisieran ser como el deportista, pero no son muy pocos los que van a llegar a tener un nivel deportivo de un deportista de alto rendimiento. Entonces, la gran mayoría de personas probablemente tienen mayores posibilidades de práctica y mayor adherencia si disfrutan la actividad que hacen. Y el disfrute de la actividad tiene que ver con una práctica mucho más libre y no tan competitiva. Y esa, digamos, que pensaría que es un cambio importante que sí se está dando en la sociedad. No todo el mundo se está identificando con las prácticas deportivas de alta competencia, sino que se identifican mucho más con unas prácticas más asequibles y mucho más adaptadas a las realidades de cada una de las personas. Entonces, digamos que ahí está yo pensaría que es un importante desarrollo de la sociedad actual, y es que quiere ser mucho más activa, más curiosa, practicar diferentes maneras, digamos, ya sea de deporte, de recreación o de actividad física, pero no necesariamente estar en el alto rendimiento o transitar hacia un escenario de alta competencia o de obtención de una medalla. Te voy a hacer una última pregunta. Hacer deporte en cualquiera de sus expresiones es más caro en alguna de ellas que en otra. O sea, me cuesta más, por ejemplo, si yo me voy por el deporte asociado que si me voy por el tema de la recreación o de la actividad física. El deporte de alto rendimiento es costoso. O sea, digamos que si alguien quiere ser un deportista de alto rendimiento, no es barato, es costoso. O sea, una persona que piense en el alto rendimiento es un costo alto, porque la preparación de un deportista implica no solamente tener elementos, sino tener una dedicación total. Y también implica, digamos, apoyos adicionales, equipos médicos, competencias, etcétera. Digamos, es muy costoso. Sin embargo, hay prácticas aficionadas, que lo voy a llamar aficionadas de deportistas, que pues, si tienen todos los recursos, podrían, digamos, tener los mismos implementos que tiene un deportista de alto rendimiento. Pero en general es mucho más asequible el deporte, digamos, a nivel aficionado es mucho más asequible, porque de una u otra manera es la persona la que elige, digamos, sus elementos, sus tiempos de práctica, los lugares, los grupos en los cuales va a practicar. Pero el alto rendimiento definitivamente sí es muchísimo más costoso. Era la última, pero ese deporte de alto rendimiento que está muy relacionado, digamos, como con estas organizaciones que son un poco ya privadas. Como esto también es privado, yo supongo que no existe ninguna obligatoriedad por parte de la administración pública de hacer aportes pues digamos, el deporte asociado como una organización privada, como obligatoriedad. Seguramente existen unas relaciones, digamos, históricas o tradicionales de compartir ciertas, pero
pues la política pública del deporte en Colombia, por ejemplo, no tiene que estar centrada y dirigida a apoyo de alta competencia, por ejemplo, de alto rendimiento. Yo pensaría que está obligado con todos, no solamente con el alto rendimiento, sino también con el fomento, tal vez con temas de infraestructura, con diferentes temas. O sea, digamos que el Estado está obligado, curiosamente, por una parte, y es que el artículo 52 de la Constitución habla de que es una obligación del Estado fomentar las prácticas, y en ese sentido deben ser como todas las líneas de trabajo y todas las prácticas. Y el mismo artículo 52, que luego fue modificado por un acto legislativo, también habla del gasto público social. Entonces, digamos, si hay una obligatoriedad de apoyar las diferentes líneas de trabajo, incluyendo las de alto rendimiento. O sea, digamos que unas tienen un mayor impacto, una mayor cantidad de beneficiarios, pero sí hay una obligación del Estado de apoyar todas las líneas en la medida de los recursos de los que dispone. O sea, no es algo que pueda desaparecer, y eso es como parte de una lucha, digamos, del artículo 52, que se pensaba que el artículo 52 de la Constitución, si no quedaba, probablemente ahí sí no existiría una obligatoriedad de apoyar el deporte en cualquiera de sus formas. Entonces, el surgimiento de ese artículo 52 en gran medida da cuentas de esa intención, digamos, de los constituyentes en esa época, y eso ya se había hablado un poquito antes, de que se tuviese, digamos, esa obligatoriedad con el deporte en general, con la recreación, con la actividad física, con el aprovechamiento del tiempo libre, y que si no quedaba, podría diluirse como parte del derecho a la educación o parte del derecho a la salud. Entonces, para no dejarse diluir, por eso existe el artículo 52, y se dice, sí, el Estado tiene la obligatoriedad de fomentar las prácticas pues deportivas y recreativas en el país. Y esto se hace a través de eventos, a través de programas, de muchísimos instrumentos, y todos van a conllevar recursos desde diferentes niveles del gobierno, desde el nivel nacional, departamental y municipal. Pero ahí hay una distribución entre todos. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que esto es todo. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí compartiendo con esta todavía nuestra audiencia de Cinculillo, y pues gracias. Muchas gracias. Espero que te haya gustado, que la información que nos haya dado nuestra persona invitada experta te haya sido de utilidad, y por favor suscríbete, comparte este contenido y déjame en los comentarios si quieres que haga más entrevistas como esta. Cinculillo, y muchas gracias.